Continuamos entonces sobre los documentos de iniciación y el próximo documento se llama Acuerdo de Acumulación de Procedimientos. Este documento, la acumulación de procedimientos se da en aquellos en que tanto si estos se han iniciado de oficio como a solicitud del interesado, se detecta que por tener elementos comunes, por ejemplo, en el contenido del procedimiento, pueden acumularse o unirse para su tramitación se lleve a cabo conjuntamente. Es decir, estos de acumulación de procedimientos cuando una persona ha solicitado un procedimiento administrativo y resulta que hay otro proceso administrativo a la par de este mismo. Lo que hace es que se unifican para entrar en el mismo tiempo. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene una demanda hacia otra persona, pero resulta que en ese proceso sale otra persona que también está demandando a la misma persona por la misma situación. Se juntan esos procesos jurídicos y proceden de la misma forma, ¿ok? A eso se refiere. Y por último, el último acuerdo de estos documentos de iniciación será el acuerdo de práctica simultánea de trámites. Es el documento a través del cual se notifican las personas interesadas en un procedimiento que se van a llevar a cabo varios trámites del procedimiento en un mismo acto al tener entre ellos una naturaleza similar. Es muy parecido al anterior, pero aquí, por ejemplo, me suena y me recuerda a esos procedimientos, a los procedimientos colectivos. Por ejemplo, cuando en un lugar hay un despido injustificado y entonces resulta que despidieron a uno y a otro y a otro y esos tres se juntan y dicen, oye, pues a mí también me despidieron por lo mismo y a mí me dijeron esto y a mí también me dijeron lo mismo. Entonces ahora se unifican formando un solo frente. En el anterior eran cada uno por su causa, pero hacia la misma persona o hacia la misma dirección. En este no. Unifican las tres situaciones, encuentran las similitudes, establecen una sola línea y ya no son tres pegándole a una sola situación, sino ahora ya son uno más fortalecidos, ¿no? A eso se refieren estos procedimientos de iniciación. Muy bien, entonces ahora vamos con los documentos de instrucción y dentro de los documentos de instrucción vamos a tener en primer lugar, número 1, acuerdo de apertura de un periodo de prueba. Este documento es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento notifica a las personas interesadas en el mismo que se abre un periodo probatorio, en el que se practicarán pruebas bien solicitadas por los interesados o por el órgano para acreditar los hechos que se valoran en el procedimiento. Ok, en este procedimiento es un tiempo en el que se aprovechará para presentar todos aquellos elementos que ayudarán al fortalecimiento de ese acuerdo o de la situación o del procedimiento que se esté llevando a cabo. Entonces, este procedimiento obviamente lo que hace es que facilita y le da mucho más sustento a lo que se está proponiendo o a lo que se está tratando de acordar. Imaginemos a una empresa que está tratando de establecer vínculos con otro lugar y entonces le dice, bueno, tú tienes esta propuesta, ¿qué te parece si la vemos, la analizamos, vemos cómo se desarrolla y entonces después definimos cuál va a ser el propósito? A eso se refiere. ¿Ok? El segundo documento de instrucción es el acuerdo de práctica de prueba y es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un documento comunica a las personas interesadas en el mismo el día, la hora y el lugar en el que se van a llevar a cabo las pruebas cuya práctica se ha acordado en este procedimiento. Es decir, tiene que ver con el documento anterior, ya se acordó que se va a hacer va a haber un periodo de conocimiento de lo que se está tratando y entonces se acuerda cuándo, en qué momento, ahora sí va a ser donde se va a presentar todo esto ya para llevarse a cabo. Tenemos el acuerdo por el que se rechazan las pruebas propuestas, es el tercer documento de instrucción, acuerdo por el que se rechazan las pruebas propuestas, que es el documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento rechaza las pruebas que han sido propuestas por el interesado, o interesados en el procedimiento, notificando estas circunstancias a los mismos e indicando los motivos de este rechazo. Es decir, donde las personas o los organismos o las instituciones competentes
su proceso de trámite, sus documentos son rechazados por diferentes motivos, diferentes causas, y pues obviamente se les tiene que avisar en todo tiempo, y por eso se le llama documento de instrucción, porque su propósito es dar una orientación, dar una información al respecto. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también el acuerdo por el que se rechazan las pruebas propuestas. Tenemos oficio de petición de informe preceptivo determinante. Ese es el número 4. Oficio de petición del informe preceptivo determinante. Estos oficios son documentos que se utilizan para la comunicación entre unidades y órganos administrativos. En concreto, pues es un tipo de oficio en el que se solicitan aquellos informes que para establecer una norma que se aplique a lo que estamos, al proceso que se está llevando a cabo. Y entonces en estos informes no se emite el plazo previsto legalmente, se interrumpe el plazo para resolver el procedimiento, y por lo tanto no se puede seguir con la tramitación del mismo hasta que no se reciba dicho informe. Entonces, en este oficio, en este tipo de oficio, obviamente tiene que ver si hay algún documento que no esté llegando, alguna resolución que no permita darle continuidad a este proceso, pues ahí se detiene hasta tiempo indefinido. Número 5, oficio de petición de informe preceptivo no determinante. El anterior era determinante, este es no determinante. Y son los oficios, son documentos que se utilizan para la comunicación entre unidades y organismos administrativos en concreto, y con ese tipo de oficios se solicitan aquellos informes que, no siendo preceptivos, por establecer así en la normativa aplicable, pues estos documentos no resultan imprescindibles para la resolución del procedimiento. Es decir, se descartan los documentos que no son necesarios para dejar un informe mucho más claro, mucho más preciso. Obviamente estos informes no son emitidos en el plazo previsto legalmente, no se interrumpe el plazo que se tiene para resolver el procedimiento, sino que se continúa con el trámite del mismo. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente video para que ustedes puedan seguir tomando sus apuntes.